Hola a todos, qué gusto poder estar compartiendo con ustedes de nuevo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y colegas de Colombia y del extranjero. Quiero contarles que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la preservación de la fertilidad y contarles que esto es una realidad desde hace ya algún tiempo. Básicamente, pretendo hoy explicarles un poco sobre lo que son las diferentes indicaciones para preservar la fertilidad, darles a conocer la prevalencia del cáncer y la sobrevida en mujeres y hombres en edad reproductiva, dar a conocer el compromiso de la fertilidad asociado por los diferentes tratamientos oncológicos y, por supuesto, dar a conocer las opciones para preservar la fertilidad según las diferentes indicaciones médicas con que se cuenta. Tenemos que recordar que la preservación de la fertilidad es un método para otorgar a las personas su derecho a tener su propia descendencia genética a través de la preservación de sus células germinales, gonadales o de sus embriones. Los individuos y las parejas, según la Organización Mundial de la Salud, tienen el derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, y la fertilidad puede negar la realización de esos derechos humanos esenciales. Es por eso que la preservación de la fertilidad toma dentro del marco de los derechos humanos algo muy importante. Hacia el año 2020 se publica en Estados Unidos que se hacen alrededor de 300.000 ciclos de fertilización in vitro, de los cuales 22.000 son hechos para preservar la fertilidad, representando un 7.6% de todos los ciclos. En Europa en el 2019 se evidencian 357.000 ciclos de fertilización in vitro, de los cuales 45.800 fueron para preservar la fertilidad, representando un 12.8%. Y en América Latina en el 2019 se reporta alrededor de 100.000 ciclos iniciados, de los cuales 7.900 fueron para preservar la fertilidad, representando un 7.5%. ¿Qué significa esto? Que tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica la probabilidad de que un paciente llegue a preservar fertilidad es menor a lo que ocurre en los países europeos, lo que significa que la disponibilidad o el conocimiento y el acceso en Europa a esa técnica es mucho mayor. Existen varias indicaciones. La indicación social es tal vez la más importante no, la más frecuente. La indicación social hace referencia a aquellas personas que dicen, hombre, yo como que veo que mi futuro reproductivo no está muy cercano, pero evidentemente quiero un hijo y quiero conservar mis óvulos porque como mujer sé que se me van a ir acabando y la calidad se va a ir disminuyendo después de los 35 años, razón por la cual quiero congelar mis óvulos. Es la razón más importante actualmente, representando el 63% de las indicaciones de preservar la fertilidad. La patología benigna representa el 24% de las indicaciones, y ya hablaré un poco más sobre cuáles son esas indicaciones. La patología oncóica representa solo un 5.7%, y digo lamentablemente solo un 5.7% porque esta debería ser la primera indicación realmente para preservar la fertilidad, pero digamos que la comunicación y el conocimiento tanto de la población, del público en general, como del grupo médico, tanto oncológico como el médico en general, es bajo su conocimiento, por tanto la explicación y la remisión de estos pacientes es muy baja, lamentablemente. Y la otra indicación son los transgénicos. Dentro de las indicaciones de la patología biliar, tenemos causas hematológicas, las talasemias, enfermedades de células falciformes, síndrome de Fanconi, anemia plástica. Dentro de las enfermedades autoinmunes que pueden afectar también a futuro la reproducción son el lupus, la vasculitis, la arteritis de Takayasu, la panartritis nodosa. Dentro de las indicaciones ginecológicas, la endometriosis cada vez toma más fuerza debido a que la endometriosis produce una reducción en la cantidad de folículos, disminuye la fertilidad, produce infertilidad y muchas veces las cirugías que se realizan pues pueden ser un poco mutilantes, disminuyendo aún más la reserva ovárica. Los quistes de ovario, los tumores limítrofes y el riesgo de torsión. Desde el punto de vista genético, están los familiares que tienen insuficiencia ovárica prematura. Recordemos que hay una agregación importante familiar. Cuando le dice la paciente a uno que su madre y su abuela han tenido menstruaciones o han tenido menopausias tempranas, ya de entrada uno inmediatamente pone alerta y trata de decirle a estos pacientes que o logren embarazarse rápidamente o traten de preservar su fertilidad porque seguramente sus folículos también se van a agotar antes de tiempo. Las mutaciones genéticas del síndrome de Turner y Alexis-Fry, que básicamente hacen que la cantidad de folículos se pierdan de forma más rápida, llevando a una insuficiencia ovárica prematura, por lo cual les dice es mejor que traten de congelar si piensan en embarazarse más adelante.
Entonces, ¿quién es candidato para preservar la fertilidad? Cualquier paciente que esté considerando ir a cirugía o que se esté considerando que se le vaya a dar terapia gonadotóxica o que desee preservar la fertilidad para un futuro. Cirugías, evidentemente, que comprometan sus órganos reproductores. Candidatos convencionales son los pacientes que tienen cáncer o condiciones médicas que requieren terapia gonadotóxica. Recordemos que terapia gonadotóxica hace referencia a la quimioterapia o a las sustancias que afectan las gónadas. Candidatos adicionales son aquellos sometidos a extirpación gonadal por entidades benignas o malignas, pacientes con trastornos genéticos y metabólicos. Y aparece también una indicación muy interesante que son los portadores de la mutación del gen BRCA, o sea, aquellas con riesgo incrementado de cáncer de seno, que experimentan un envejecimiento acelerado a nivel ovárico y que podría uno preservarles antes de que esto ocurra. Entonces encontramos varias opciones terapéuticas, una de ellas quirúrgica, es la oforopexia, sacar los ovarios del campo de radiación, definitivamente disminuye la lesión sobre estos ovarios. La criopreservación de ovocitos maduros, que es tal vez lo más utilizado en el mundo. La criopreservación de embriones, que también es supremamente utilizado, más que como preservación de la fertilidad, más en los tratamientos de reproducción que realizamos. Por tanto, la criopreservación de ovocitos maduros realmente es la técnica por excelencia a nivel mundial. La criopreservación de tejido ovárico, que dejó de ser experimental desde hace más o menos unos 5 años para volverse también una realidad, pero que todavía no está implementada en todos los centros de reproducción. Y digamos que hablemos también de la preservación de los espermatozoides con las mismas razones e indicaciones que mencionamos anteriormente. Para el 2012, más de 6 millones de nuevos casos de cáncer en mujeres en el mundo. El 10% de estos pacientes están en edad reproductiva. El 85 al 90% van a sobrevivir a su cáncer, pero tendrán unas consecuencias muy importantes en fertilidad. Una de cada 51 mujeres a los 39 años tendrá un diagnóstico de cáncer invasivo. Esto es muy importante entenderlo porque si la sobrevida es tan alta, pues estos pacientes se benefician de preservar su fertilidad para poder conservar la probabilidad de tener un hijo más adelante. El 30 a 50% de las mujeres jóvenes con cáncer no se les ofrecerá consejería sobre preservación de su fertilidad. Quiero llamar la atención a este dato. 30 a 50% es un valor, un porcentaje supremamente elevado y esto está en nuestras manos como médicos. El 60-70% de las pacientes que quedan infértiles después de cáncer podrían haber sido madre gracias a los tratamientos ofrecidos para preservar la fertilidad. Estas dos cifras que menciono son muy importantes porque deben llevarnos a concientizarnos de la importancia del buen asesoramiento de la paciente con cáncer. El cáncer en Europa en mujeres jóvenes entre 15 y 24 años está representado en su mayoría por linfoma Hodgkin, seguido por cáncer de testículo y melanoma maligno. En personas entre 25 y 49 años, lo más frecuente es el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cervical y el melanoma maligno. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Cánceres, por ejemplo, como el de mama, que es tal vez uno de los más frecuentes, que tiene una incidencia de 18 por 100.000, ha mostrado que en los años 70, con una sobrevida de un 75% a 5 años, al 2006 tiene una sobrevida de un 86% y actualmente al 2020 su sobrevida es casi de un 90%. Y esto ocurre con todos los cánceres de tiroides, melanoma, cervix, Hodgkin, leucemia, en fin. Cuando miramos el total de los cánceres, podemos ver que la sobrevida ha ascendido casi en un 15% en el transcurso de los años, lo que nos motiva aún más a ofrecer estas opciones en estos pacientes. La leucemia, por ejemplo, ha tenido ascensos en sobrevida 5 años de casi un 15%, los linfomas Hodgkin también casi un 15%, los linfomas no Hodgkin casi un 25-30% de sobrevida con el paso del tiempo. Es importante entender que el pronóstico reproductivo no depende solo de que la paciente sea enviada a una criopreservación, sino que hay cosas que determinan que realmente sí se justifique hacer una preservación de fertilidad. Son básicamente 6 aspectos. El primero es la edad, ya hablaremos un poco sobre eso, los agentes quimioterapéuticos, el régimen que se use de agentes quimioterapéuticos, la radioterapia, si se usa o no y si es localizada en el área donde están las gónadas. Sin lugar a duda, la asesoría sobre preservación de fertilidad determina el pronóstico reproductivo y, obviamente, la disponibilidad y accesibilidad que tenga en la ciudad o en la región en la que esté la paciente a las opciones de preservar la fertilidad. Vamos a hablar de cada una de estas más detenidamente para poder saber en qué nos encontramos. Desde el punto de vista de la edad, recordemos que una mujer en su vida intrauterina tiene alrededor de 6-7 millones de óvulos, pero cuando nace le quedan 1 a 2 millones.
y cuando empieza a menstruar tiene alrededor de 300 a 400 mil ovocitos, y cada mes ovulará un óvulo y perderá alrededor de 40 a 50 ovocitos. En la medida en que la edad avanza, por encima de los 35 años, esta pérdida se va incrementando y no será de 30 a 50, sino de 60, 70, 100 cada mes, haciendo que se depleten de forma más rápida. Y en la vejez, finalmente, se encontrará una gran reducción de ovocitos. Esta gráfica nos deja ver un poco mejor lo que acabo de mencionar. 37 años, y miren cómo hay una caída drástica en la cantidad de los ovocitos, lo que determina, por supuesto, una reducción en la posibilidad de embarazo, adicionado a que la calidad también se reduce según la edad. Las mujeres han tomado la decisión de aplazar el momento de su primer parto, y esto se ve en muchos países, como se habla. La edad en la cual una mujer decidía tener su primer parto variaba entre los 21 y los 25 años, alrededor de los 70. Alrededor del año 2006, esta probabilidad o este momento se había retrasado en promedio en 4 años, y estudios actuales muestran que hasta 6 años, al 2020, se ha retrasado aún más el momento en tener su primer parto. Hablando del segundo tópico, que es los agentes quimioterapéuticos, pues recordemos que hay unos que son clasificados como de alto riesgo para producir falla ovárica prematura, como son la ciclofosfamida, el busulfán, la mostaza nitrogenada, el melphalan, el clorambucil y la procarbazina. En riesgo moderado hemos encontrado el cisplatina y la dramicina. Y en bajo riesgo se clasifica el metotrexate, el 5-fluoracilo, la vincristina, la bleomicina y la actinomicina. Estos, por supuesto, porque son los más comunes, son los que he querido ver a colación, pero estos son muy importantes, especialmente la ciclofosfamida, que es un agente alquilante de mucha utilización. De acuerdo a los esquemas que se usen, también se habla de alto riesgo de entrar en amenorrea permanente, riesgo intermedio o riesgo bajo, y esto depende en gran medida de la combinación de los agentes quimioterapéuticos que se usen y, por supuesto, de la edad. Se habla de combinaciones o regímenes de alto riesgo que llegan hasta un 80% de la amenorrea, en riesgos intermedios que varían entre un 30 y un 40%, y en riesgos bajos aquellos que tienen menos de un 20% de probabilidad de amenorrea permanente. Esto, por supuesto, también solo depende no solo de la combinación, sino también del agente que se use y además de la edad con la que cuenta la paciente. Es así como encuentra uno que, de acuerdo a la edad, el riesgo será mayor o menor. En este ejemplo, por ejemplo, el riesgo de cáncer de seno, entonces recordemos que hay varios esquemas, tal vez estos son los más utilizados, y dependiendo de la edad tendremos el riesgo de falla ovárica. Por ejemplo, doxorubicina con ciclofosfamida de menores de 30 años tiene un 0% de riesgo de falla ovárica prematura, pero si la paciente tiene de 30 a 39 años, su riesgo es de un 13%, y tiene más de 40 años, su riesgo de falla ovárica prematura es de un 63%. En esquemas tan comunes como este, en el cual la mujer tiene menos de 30 años, ya de entrada el riesgo de una insuficiencia ovárica es de un 19%, pero si tiene entre 30 y 39 años, ese riesgo aumenta hasta un 77%, y si tiene más de 40 años, el riesgo va hasta un 98%. Si a uno de estos esquemas le suman un taxán, su riesgo de falla ovárica prematura se incrementa 4 veces más. Entonces, es ir diciendo que la edad, el agente quimioterapéutico y el esquema que se usen van sumando en el pronóstico reproductivo de esta paciente. ¿Y qué es lo que hace la quimioterapia y la radioterapia? Pues tiene unos efectos sobre el folículo y tiene unos efectos sobre la célula específica. El folículo tiene efectos directos, afectando y produciendo muerte celular. En el ovocito y en las células de granulosa también tiene efectos indirectos por el daño del folículo. En la célula específica produce daños tanto del ovocito como de las células que rodean el ovocito, que son los del cúmulus, llevando a muerte celular tanto de la granulosa, la teca, como del ovocito. Es el daño, es el mecanismo por el cual se genera el daño en la quimioterapia y la radioterapia. El otro agente importante es la radioterapia. Recordemos que esto depende, por supuesto, de la ubicación de la radioterapia. Cuando la radioterapia es localizada en el área de las gónadas, pues ejerce su efecto más nocivo, pero por supuesto se está haciendo ahí porque se necesita por el cáncer que tiene, y es la razón por la cual se trata de transponer los ovarios o a elevarlos para sacarlos del campo de radiación. ¿Qué pasa cuando se hace radioterapia pélvica? Pues daña los ovarios, disminuye la respuesta folicular. La extensión de ese daño, como ya lo hemos dicho, depende de la edad. Entre más joven esté, menos daño generará. Entre más
adulta esté más daño en esas gónadas en edad. Depende de la dosis que se use de radioterapia y del campo de radiación, como ya lo mencioné. Otros factores son la exposición que se esté haciendo concomitante a esos agentes quimioterapéuticos, la edad del momento de diagnóstico, pero no solamente produce alteraciones la radioterapia a nivel del ovario, sino que también produce alteraciones en el útero, porque reduce el tamaño uterino, reduce el grosor endometrial, disminuyendo la probabilidad de implantación, que lleva finalmente a un efecto adverso de la fertilización in vitro en algunas de estas pacientes. En embarazo también la radioterapia tiene riesgos, y es que la paciente que ha sido radiada pues tiene un riesgo de aborto espontáneo, de rotura uterina, de placenta ácreta, de pérdida gestacional recurrente, especialmente en el segundo trimestre, de partos prematuros y de bajo peso al nacer. Cuando se usan en esta tabla, que es una tabla, digamos, global, en la que se evalúan pacientes que van a quimioterapia con múltiples agentes quimioterapéuticos con o sin radiación, la edad es un factor determinante. Pero miren que son pacientes jóvenes, 20, 25 años. Pacientes de menos de 20 años entran en amenorrea entre un 20 y un 50% de aquellos que usan múltiples agentes con o sin radioterapia. La falla ovárica es de un 17% y la probabilidad de que tenga un embarazo espontáneo es solo de un 28%. Pero aquellos que tienen 25 años, que siguen siendo muy jóvenes, con la quimioterapia con múltiples agentes, tienen 80-90% de entrar en amenorrea, casi un 100% de falla ovárica prematura y solo un 5% de chance de lograr un embarazo de forma espontánea. Entonces, miren lo dramático y lo importante de que estos pacientes sean asesoradas adecuadamente para preservar su fertilidad. Los efectos quimioterapéuticos y radioterapéuticos pues dañan el ADN de las células germinales, producen anomalías en los ovocitos, lo que aumenta el riesgo de abortos y malformaciones congénitas. Es la razón por la cual la seguridad en la fertilización in vitro y la criopreservación de pacientes que ya han recibido tratamiento quimioterapéutico es cuestionable. A pesar de que se puede hacer, es muy importante darle claridad a estas pacientes de que puede no ser muy buena la idea y que si decidimos hacerla como última opción, debe hacerse después de 6 meses de haber sido hecha la quimioterapia para evitar el efecto residual de estos medicamentos. El quinto punto, muy importante, es la asesoría que se le da a las pacientes. Muchas agremiaciones tienen indicaciones puntuales de asesorar correctamente a las pacientes. Entre esas están la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en la que dice que todo profesional que cuide la salud oncológica debe ser preparado para discutir la infertilidad como un riesgo potencial de estas terapias oncológicas, que esta discusión debe tomar lugar tan pronto como sea posible una vez el diagnóstico de cáncer se ha hecho y antes de iniciar o de proponer cualquier plan terapéutico, y que hay beneficios para estos pacientes en discutir esta información en cualquier momento de su trámite en el proceso del cáncer. Otras asociaciones como la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos en adolescentes y adultos jóvenes recomienda definitivamente que deben ser estas pacientes adecuadamente asesoradas y enviadas para una opción de preservación de fertilidad cuando se cuente evidentemente con un buen pronóstico desde el punto de vista oncológico. La Asociación de Medicina Reproductiva ya desde el año 2013 decía que si el paciente se enfrenta a un escenario de infertilidad debido a la quimioterapia o otras terapias tóxicas, la preservación de ovocitos es definitivamente recomendada y debe tener una apropiada asesoría. ¿Y qué opciones tenemos? Tenemos muchas. La criopreservación de ovocitos, como los mencionaba inicialmente, es tal vez la más importante y la más socorrida. La criopreservación de embriones también, ya hablaremos un poco de estas. La protección médica con análogos de NRH, la transposición ovárica, la criopreservación o trasplante de tejido ovárico, la maduración in vitro de ovocitos inmaduros y, por supuesto, la criopreservación de espermatozoides. Vamos a mencionar las más comunes. Entre esas está la congelación ovocitaria. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer congelación ovocitaria? Toda paciente postpuber sin pareja o que no quiera generar embriones con banco de semen y quiera hacer su preservación por las indicaciones ya mencionadas. Tiene de bueno que no presenta aspectos ético-legales, a diferencia de la congelación de embriones. Recordemos que un óvulo pues es mío o un espermatozoide es mío, pero un embrión pertenece a dos personas y si por alguna razón llegara a haber la muerte de uno de ellos, pues la custodia del otro caería sobre la persona que queda. Dejó de considerarse la congelación ovocitaria experimental desde octubre de 2012 y se considera ya una realidad y la desarrollamos desde hace 10, 11 años de forma rutinaria.
¿Qué debemos tener en consideración? Si la paciente tiene un tumor estrógeno dependiente, hay protocolos que debemos usar de forma diferente. Ya mencionaré un poco sobre eso. La posible demora en el inicio del tratamiento oncológico es un factor a tener en consideración. Nosotros consideramos en los centros de fertilidad que casi que la única urgencia que tenemos es la paciente que llama a decir tengo un cáncer y quiero preservar fertilidad y tendrá cita asignada para el mismo día o al día siguiente, con el ánimo de no retrasar su proceso oncológico y podernos meter en ese tiempo que tienen usualmente en autorizaciones o en programaciones de cirugía o en la asignación de citas para tratamientos de quimioterapia, nosotros poder hacer la preservación. Entonces lo consideramos una urgencia. Siempre tenemos tiempo disponible para ese tipo de ingresos urgentes, entre comillas, y pues tenemos una experiencia ya larga en el tema de reproducción y técnicas de vitrificación. Existen diferentes protocolos de estimulación. Son protocolos que se denominan randomizados, o sea, podemos empezar estimulación en cualquier momento del ciclo, a diferencia de lo que hacíamos hace 15 años, que solo empezábamos estimulación el día 2 o 3 del periodo. Ya hay estudios grandes que muestran que la estimulación en cualquier momento es benéfica y esto nos permite que estos pacientes no aplacen su tratamiento quimioterapéutico o su tratamiento quirúrgico por oncología. Entonces tenemos inicios tempranos rutinarios en el día 2-3 del periodo con gonadotropinas, antagonistas con folículos de 14 milímetros, el disparo con HCG para hacer el subrogado de la LH y hacer la aspiración ovocitaria a las 36 horas. Digamos que este protocolo convencional que manejamos. Pues si la paciente llega a una fase folicular tardía con un folículo dominante, pues lo que hacemos es que ovule ese folículo y iniciamos gonadotropinas simultáneamente con antagonistas de GnRH. Lo mismo usamos folículos a 14 a 18 milímetros y hacemos finalmente el trigger para hacer la captación ovocitaria a las 36 horas. Y en los casos en que la paciente está en una fase lútea, pues empezamos inmediatamente con gonadotropinas, con antagonistas y lo mismo, con folículos de 18 milímetros hacemos el trigger y captamos óvulo a las 36 horas. Grupo especial de interés, aquellos que son cánceres hormonodependientes, porque pues queremos que no se eleve de forma importante los estrógenos y es la razón por la cual usamos inhibidores de aromatasa para reducir esos niveles de estrógeno. Usamos esquema convencional dependiendo del momento en el que llegue la paciente, si es una fase temprana, fase folicular temprana, fase folicular tardía o fase folicular o fase lútea, y siempre sumado al letrozol. Y hemos encontrado que evidentemente los niveles de estrógeno disminuyen enormemente. Normalmente una paciente en un ciclo ovárico espontáneo pues lo puede lograr valores de 400 picogramos por mililitro de estradiol. Cuando usamos un protocolo sin letrozol logramos nivel hasta de 2200, lo cual digamos que no es lo que queremos. Es la razón por la cual en la paciente oncológica, usando los esquemas, logramos valores de alrededor de 1300 picogramos, lo cual es 3 veces por encima del normal, pero sí casi la mitad de lo que tendría la paciente si no usáramos ese tipo de protocolos. ¿Cómo predecimos los resultados? Es muy importante explicar a la paciente que dependiendo de su edad tendrá mayor o menor cantidad de óvulos. Entre más joven, más cantidad, mejor calidad. Entre mayor sea la edad, menor cantidad, menor calidad. Entre más sea la edad, más necesito, pero menos tengo y menos buenos. Entre menor edad tengo, menos necesito y afortunadamente tengo más y mejor calidad. Generalmente cuando hablamos de entre 8 y 10 óvulos en la segunda división meiótica, logramos una tasa razonable de embarazo si llega a ser necesario utilizar estos óvulos. Los números deben ser individualizados, especialmente en mujeres por encima de 36 años, y la tasa de embarazo por cada ovocito maduro que congelamos está entre un 3 a un 5%. Por eso es que entre más tengamos, mejor. Esta gráfica siempre la presentamos a los pacientes para que entiendan realmente qué significa. Entonces, en esta gráfica, en pacientes entre 30 a 34 años, pacientes entre 35 a 37, entre 38 a 40, entre 41 a 42, la línea azul, la probabilidad de tener un niño a término, la probabilidad de tener 2 niños a término, la probabilidad de tener 3 niños a término. Entonces, mire que mujeres jóvenes por cada los 35 años con 10 óvulos, logramos hasta un 60% de chance de un embarazo cuando lo llegue a necesitar la paciente. A los 35, 37 años con 10 óvulos tenemos alrededor de un 50%. A los 38, 40 años con 10 óvulos tenemos alrededor de un 40% y a los 41, 48 años, 42 años con 10 óvulos tenemos alrededor de un 25%.
Entonces miren cómo en la medida en que avanza la edad necesito más cantidad de óvulos para poder ofrecer realmente un chance real de embarazo. Necesitaría, por ejemplo, los 41 años, si a los 41 años si vamos a dar congelación de óvulos, alrededor de 30 ovocitos para lograr un 50%. El limitante es tener 30 ovocitos a los 41 años por la poca cantidad que tiene una mujer a esa edad. Mientras que en mujeres jóvenes, con 10 óvulos logró una chance muy alta. Entonces, esta gráfica se las aplicamos a cada paciente para que entienda qué significa. Por supuesto, aquellas que tienen mayor edad o menor cantidad de óvulos, pues hacemos repetición en las estimulaciones para tratar de acumular más ovocitos y, como les decía, dar la oportunidad de un chance real de embarazo a futuro si lo llegara a necesitar. También existen calculadoras que se encuentran en internet, la probabilidad de un nacido después de una descongelación, en la que le dice de acuerdo a la edad, la técnica que se utilizó y cuántos ovocitos se consiguieron, se congelaron, el chance que tendría de embarazarse. En este caso, por ejemplo, se habla de la congelación de una mujer de 30 años por técnica de vitrificación, en la que se le obtuvieron 14 ovocitos, su chance de que llegue a funcionar, si lo llegan a editar, es de un 30.1%. La tendencia a nivel mundial en los procedimientos de preservación de la fertilidad ha ido incrementando, sin lugar a dudas. Las razones sociales que ya mencioné es simplemente la mujer que dice me quiero embarazar posteriormente y prefiero tener guardados mis óvulos. Es la razón por la cual más congelamos óvulos y espermatozoides, inclusive en este momento. Pero llama la atención y tristemente que la razón oncológica permanece supremamente baja. Y esto pues está dado, como les decía, por la falta de la información que se le brinda a la paciente con cáncer y esto también, por supuesto, por el desconocimiento y en eso pues tenemos que trabajar nosotros como especialistas de reproducción en poder enseñar que estas técnicas están disponibles y que es importante que el paciente tenga la probabilidad de congelar. Decirle también a los oncólogos y al personal de salud en general que no vamos a retardar su proceso de tratamiento oncológico, lo cual no va a afectar el pronóstico de sobrevida de estos pacientes. La congelación embrionaria es la alternativa, digamos que es lo mismo en pacientes pospubres, que tengan pareja o que quieran aceptar semen de banco, es una técnica francamente usada a nivel mundial, pero representa un aspecto equitativo legal, como lo mencionaba, si la paciente no sobrevive y quedan los embriones en custodia del compañero. Los factores a tener en consideración son exactamente los mismos que ya mencioné, el protocolo de estimulación de acuerdo a un tumor dependiente, la demora no habrá demora, es una urgencia, el equipo lo tenemos disponible y usualmente la experiencia de todo el equipo en técnicas de vitrificación que también está muy establecida en la mayoría de centros de reproducción. La tasa de nacidos vivos por embrión transferido cambia de acuerdo a la edad, lo que mencionaba, menos de 35 años, 35 a 37, 38 a 40, 41 a 42 y más de 42. Miren cómo en los casos en los cuales hay pacientes por debajo de 35 años, el chance de nacido vivo es mucho más alto, mientras que en la medida en que la edad va avanzando, este chance se va reduciendo de forma significativa. La otra estrategia es la protección gonadal con análogos de GnRH, digamos que es algo que vemos que con mucha frecuencia practican los oncólogos, en eso sí tienen esa precaución, y es usar análogos de GnRH para permitir que se protejan los ovocitos y los folículos y los espermatogonias de las personas que van a ir a cáncer. Esta gráfica nos deja ver cómo, por ejemplo, la reanudación de los ciclos menstruales en pacientes que han hecho solamente quimioterapia baja, mientras que en aquellas que han hecho quimioterapia más análogo de GnRH, en este caso triptófano, han tenido una reanudación de sus menstruaciones mucho más rápida y en mayor cantidad. La falla ovárica se presenta del 8% de las pacientes que usan análogos como protección de las gónadas versus el 22% que entran en falla ovárica de pacientes que hacen quimioterapia sin uso de análogos de GnRH. La probabilidad, básicamente, de lograr un embarazo es casi 2.5 veces más si se ha usado un agente protector de las gónadas. ¿Qué podemos entonces concluir? La decisión de preservar la fertilidad debe tomarse en conjunto. El paciente debe participar, el oncólogo es supremamente importante y el especialista en fertilidad para dar realmente las expectativas y la posibilidad de que sí se debe hacer o no. El oncólogo, por supuesto, debe decir si la paciente tiene un pronóstico real para ir a preservar. Si el pronóstico realmente no es bueno, no tendrá una justificación. Y el especialista en fertilidad debe ofrecer las probabilidades, las técnicas y el número de óvulos con que contemos para saber realmente cuál es
la expectativa final. La posibilidad de preservar la fertilidad es una parte importante del manejo integral del paciente con cáncer. La estrategia tiene que ser rápida, apropiada, segura y potencialmente exitosa. El adecuado manejo de las expectativas es muy importante en la asesoría que se da, porque el paciente debe saber realmente qué es lo que está haciendo y cuáles son las probabilidades de que esto le llegue a funcionar a futuro. A todas las pacientes debe ofrecérseles algún tipo de alternativa, sin lugar a dudas. Y como ya lo dijimos, el pronóstico depende de muchos factores, de la edad, de la gente que se use quimioterapéutico, del régimen que se use, la radioterapia, por supuesto la asesoría y la disponibilidad y accesibilidad a esas opciones de preservación. Pues no me queda más decirles que agradezco inmensamente su atención, ha sido todo un placer compartir con ustedes y espero que muy pronto podamos vernos en persona para compartir y poder responder algunas de sus inquietudes. Un abrazo gigante para todos.